Ayer por la mañana desperté cuando la habitación aún estaba oscura. Eric ya se había ido a su turno temprano en la fábrica, así que yo estaba sola. Al incorporarme, sentí algo extraño. Había una sensación de corriente de aire en un lado de mi cabeza. Al llevar la mano para apartar mi cabello de la cara, en lugar de cabello toqué mi piel. El corazón me latía con tanta fuerza que casi podía sentirlo golpeando mis costillas mientras salía casi tambaleándome de la cama y corría hacia el espejo del baño. La mitad de mi cabeza estaba rapada. No había sido un corte profesional, sino más bien un destrozo hecho con lo que parecían tijeras de cocina, dejando parches desiguales y bordes irregulares. Aún colgaban mechones de mi pelo castaño rojizo en lo poco que quedaba, mientras el resto estaba esparcido alrededor de mi almohada, como si fuera la escena de un crimen. Por unos instantes me quedé ahí de pie, sin poder procesar lo que veía. Luego sentí que el suelo del baño se inclinaba bajo mis pies. Eric y yo llevamos 5 años de casados. Nos conocimos en un colegio comunitario cuando yo tomaba clases nocturnas de administración de empresas y él estudiaba ingeniería mecánica. Me propuso matrimonio después de un año de noviazgo y compramos una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Trabajo como administradora en un consultorio dental local y entre los 2 sueldos, hemos vivido cómodamente, no ricos, pero sí estables. Nuestra relación había sido buena. O al menos eso creía yo. Claro, de vez en cuando teníamos desacuerdos, casi siempre sobre su madre, Daniela, 62F. Daniela nunca me aprobó. A sus ojos, nunca fui suficientemente buena para su hijo. Hacía comentarios acerca de mi comida, mi manera de llevar la casa, mi apariencia, pequeñas pullas que Eric descartaba diciendo que así era mi mamá. Hice de todo para caerle bien, la invitaba a cenar 2 veces al mes, recordaba su cumpleaños y le compraba regalos pensados con detalle. Incluso me tomé una semana libre el año pasado para ayudarla a recuperarse de una cirugía menor. Nada funcionó. Se mantenía fría, crítica y desdeñosa. Hace 3 meses, el primo de Eric, Kyle, 28M, vino a visitarnos. Kyle es abiertamente gay y lleva 8 años con su pareja. Durante su estancia nos llevamos muy bien, es gracioso, amable y compartimos gustos similares en libros y películas. Un día, Kyle y yo salimos a almorzar mientras Eric estaba trabajando. Pasamos un par de horas en un café del centro, hablando y riendo. Fue completamente inocente, solo 2 personas disfrutando de la compañía del otro. Pero de alguna forma, Daniela se enteró de ese almuerzo. Empezó a llamar a Eric a diario para decirle que yo tenía un romance con Kyle. No le importaba que Kyle fuera gay y llevara casi una década con su pareja. En la mente de Daniela, ese almuerzo era la prueba de mi infidelidad. Al principio, Eric se rió y le dijo a su madre que estaba siendo ridícula. Pero Daniela insistió, llamándolo varias veces al día, enviándole enlaces a artículos sobre esposas que engañan y contándole historias de amigos cuyos cónyuges los habían traicionado. Durante el último mes, Eric ha estado distante. Llega tarde a casa, apenas habla durante la cena y duerme en el borde de la cama, lo más lejos de mí posible. Cuando le pregunté qué pasaba, decía que era el estrés del trabajo. ¿Le creí? O al menos lo intenté. Después de descubrir mi cabello cortado, llamé a Eric al trabajo. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, con una voz apagada cuando le pedí que viniera de inmediato. Ni siquiera preguntó por qué, solo dijo que llegaría en 20 minutos. Al entrar por la puerta, sus ojos se abrieron de par en par al ver mi cabeza, y enseguida desvió la mirada. Sus manos jugueteaban con las llaves del auto, un gesto nervioso que le he visto incontables veces. Le pregunté directamente si sabía lo que había sucedido con mi cabello. Negó con la cabeza, pero no me miró. Le pregunté si alguien más había entrado en la casa. Dudó antes de mencionar que su madre había pasado temprano esa mañana para dejar comida que había preparado. Le pregunté si él le había dado una llave. Lo negó al principio, pero terminó admitiendo que ella misma había hecho una copia de nuestra llave de repuesto hace meses. Le pregunté si Daniela había entrado a nuestro dormitorio. El rostro de Eric se puso rojo. Balbuceó que Daniela tenía pruebas de que yo le era infiel con Kyle. Le había enseñado mensajes de texto entre Kyle y yo hablando de planes para almorzar. Eran mensajes completamente inocentes. Solo decidíamos reunirnos en un restaurante del centro. Pero Daniela había convencido a Eric de que contenían códigos secretos y significados ocultos. Eric finalmente admitió que Daniela le había pedido permiso para darme una lección.
Quería cortarme el pelo mientras dormía como castigo por mi supuesta infidelidad. Eric la dejó entrar a nuestro dormitorio esa mañana antes de irse. No podía creer lo que oía. Mi propio esposo había permitido que su madre me agrediera mientras yo dormía. Tomé mi teléfono y llamé a Daniela, poniéndola en altavoz para que Eric escuchara todo. Daniela contestó al segundo tono, con una voz falsamente dulce. Cuando la enfrenté sobre el hecho de que me había cortado el cabello, no lo negó. De hecho, dijo que me lo merecía por engañar a su hijo. Le recordé que Kyle era gay y tenía una relación estable de muchos años. Daniela se rió y dijo, «Eso es lo que todos los infieles dicen para encubrirse». Todo mi cuerpo temblaba durante esa llamada, y el cuarto parecía dar vueltas a mi alrededor. Terminé la llamada y me volví hacia Eric, que seguía en medio de la sala, luciendo perdido. Entonces empezó a poner excusas por su madre, diciendo que solo me había hecho eso para protegerlo, que lo quería y no soportaba verlo herido. Me sugirió que podía usar peluca hasta que me volviera a crecer el pelo. Me pidió que superáramos este asunto. Fui a la habitación y empecé a empacar ropa y lo básico. Eric me siguió, preguntándome a dónde iría. Le dije que me quedaría con mi amiga Sara, 31F, hasta que decidiera qué hacer. Intentó detenerme diciendo que necesitábamos arreglar las cosas, pero me zafé de él y me fui. Llevo 24 horas en el apartamento de Sara. Tengo 27 llamadas perdidas de Eric y 15 mensajes de texto suplicándome que vuelva. No he respondido ninguno. Aún intento asimilar lo ocurrido y decidir mis próximos pasos. Eric me traicionó de la peor manera posible. Eligió a su madre por encima de mí. Permitió que me agrediera mientras dormía. No sé si podré perdonarlo. Actualización. Han pasado 2 semanas desde que me fui de casa de Eric. Sigo quedándome en el apartamento de Sara y duermo en su sofá-cama. Sara ha sido increíblemente solidaria, dejándome quedarme el tiempo que necesite. Tuve que regresar al trabajo tras tomarme una semana libre. Mi jefa fue muy comprensiva cuando le expliqué lo que sucedió y me permitió usar un gorro en la oficina hasta que pudiera arreglar mi cabello de una forma aceptable. 3 días después de irme, Eric apareció sin avisar en el apartamento de Sara. Ella no estaba, pero yo sí. Casi no le abrí la puerta, pero a través de la mirilla se veía tan derrotado que cedí. Se sentó en el sofá de Sara sin despegar la mirada del suelo. Llevaba la ropa arrugada y la cara sin afeitar. Parecía que no había dormido en días. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se disculpó de verdad, no solo un lo siento rápido, sino una larga admisión de sus errores. Eric explicó que su relación con su madre siempre había sido complicada. Después de que su padre falleciera cuando él tenía 12 años, Daniela se volvió extremadamente protectora. Controlaba con quién se podía juntar, en qué actividades podía participar e incluso la ropa que usaba. A medida que creció, Eric aprendió a ocultarle cosas para evitar su desaprobación. Cuando empezamos a salir, no le contó a su madre durante 3 meses, porque sabía que ella no aprobaría. Según Eric, Daniela nunca había aceptado a ninguna mujer en su vida. Sus novias anteriores terminaron con él eventualmente por la injerencia de ella. Cuando Eric me propuso matrimonio, Daniela se rehusó a asistir a nuestra fiesta de compromiso. Solo fue a nuestra boda porque Eric amenazó con romper el contacto con ella. En los últimos meses, Daniela le había dicho a Eric que me veía distante y misteriosa. Señalaba cada vez que miraba mi teléfono, insinuando que estaba mandando mensajes a otros hombres. Cuestionaba por qué a veces trabajaba hasta tarde, dando a entender que me veía con alguien. Cuando supo de mi almuerzo con Kyle, lo usó para sostener sus sospechas. Eric admitió que sabía que Daniela estaba equivocada, que yo no la engañaba. Pero, tras semanas de constantes acusaciones, empezó a dudar. La noche anterior a lo de mi cabello, Daniela lo llamó llorando, diciendo que tenía pruebas absolutas de mi infidelidad. Afirmó haber contratado a un investigador privado que tenía fotos de mí y de Kyle juntos. Eric le pidió ver esas fotos, pero Daniela dijo que estaban en su casa. Esa mañana, Daniela llegó a nuestra casa antes de que Eric se fuera a trabajar. Le dijo que esperaría hasta que él se marchara y que entraría a nuestro dormitorio para revisar mi teléfono y encontrar la supuesta evidencia. Eric afirmó que jamás accedió a que ella me cortara el cabello. Aseguró que se sorprendió cuando lo llamé al trabajo. Le pregunté si había visto esas pruebas del investigador privado. Admitió que Daniela nunca se las mostró, ni siquiera después de que él fue a su casa y se las exigió.
Ahora cree que esas pruebas nunca existieron. Le pregunté por qué no me llamó en cuanto su madre se fue de la casa, por qué no me advirtió o regresó para asegurarse de que yo estuviera bien. No supo qué responder. Luego me hizo una confesión que me impactó. 2 días después de mi partida, fue a la casa de Daniela y encontró una pequeña caja en la mesita de noche. Dentro había mechones de cabello, no solo el mío, sino de lo que parecían ser otras mujeres. Algunos tenían fechas escritas en etiquetas, que se remontaban varios años atrás. Eric reconoció una fecha que coincidía con la ruptura con su novia de la universidad, Jessica. Cuando confrontó a Daniela, ella se puso histérica y dijo que ese cabello era de muñecas que coleccionaba. Al no creerle, se encerró en el baño y se negó a salir hasta que Eric se fue. Eric habló con 2 de sus exnovias, y ambas confirmaron que habían sucedido cosas extrañas durante sus relaciones con él: desaparición de objetos, daños inexplicables en sus pertenencias, cartas anónimas amenazantes. Ambas culparon a Eric en su momento y terminaron con él. Ahora Eric cree que su madre estuvo detrás de todo. Después de que Eric se fue del apartamento de Sara, pasé horas pensando en todo lo que me dijo. Parte de mí sintió lástima por él. Había sido manipulado por su madre toda su vida. Pero otra parte no podía ignorar que me traicionó al permitir que su madre entrara a nuestro dormitorio sabiendo que sus intenciones eran dañinas. Al día siguiente, fui a un salón de belleza para ver qué podían hacer con mi cabello. La estilista hizo lo que pudo, pero con lo desparejo del corte de Daniela, la única opción era rapar todo y esperar a que creciera de nuevo parejo. Me quedé sentada en la silla mientras veía caer los últimos mechones de mi pelo al suelo, con lágrimas corriendo por mi cara. El fin de semana pasado regresé a nuestra casa para recoger más de mis cosas. Eric no estaba, lo cual fue un alivio. Mientras empacaba mi ropa de invierno, noté algo extraño en mi joyero. Faltaban algunas piezas: un collar de perlas que me dejó mi abuela, un par de aretes de diamante que Eric me regaló en nuestro 3er aniversario y una pulsera de plata que compré durante nuestra luna de miel. Revisé toda la habitación, pero no las encontré. Llamé a Eric para preguntarle por mis joyas. Pareció sorprendido y dijo que no las había tocado. Luego guardó silencio un momento antes de preguntarme si faltaba toda mi joyería o solo algunas piezas en específico. Cuando le dije cuáles faltaban, suspiró. Eric me contó entonces que Daniela había estado en nuestra casa varias veces desde que me fui, pues tenía una llave y él había estado trabajando largas horas. Me prometió que hablaría con ella sobre las joyas. 3 días después, Eric me llamó para decirme que había confrontado a Daniela y que al principio ella negó haber tomado nada, pero cuando él insistió en registrar su casa, se puso a la defensiva. Finalmente admitió que las había tomado, pero dijo que solo las estaba guardando hasta que Eric entrara en razón y se divorciara de mí. Eric recuperó mis joyas y las llevó al apartamento de Sara, dejándolas allí cuando yo no estaba. Ayer recibí una carta certificada de Daniela. Dentro había una nota escrita a mano advirtiéndome que me alejara de su hijo. Afirmaba tener pruebas de mis numerosas aventuras y amenazaba con hacer públicas esas supuestas pruebas si no aceptaba divorciarme. No incluyó ninguna evidencia, solo amenazas. Llevé la carta a un abogado, quien me informó que las acciones de Daniela, cortarme el cabello, entrar a la casa sin permiso y llevarse mis joyas, constituían agresión, allanamiento y robo. Me sugirió presentar una denuncia policial y solicitar una orden de alejamiento. Estoy valorando mis opciones. Parte de mí quiere presentar cargos para que Daniela enfrente las consecuencias de sus actos. Otra parte solo quiere seguir adelante y dejar atrás esta pesadilla. Eric me llama a diario, suplicando otra oportunidad. Promete cortar el contacto con su madre y asistir a terapia. No sé qué hacer. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Muchas cosas han ocurrido y todavía estoy tratando de entenderlo todo. Tras consultar con mi abogado, decidí presentar una denuncia policial contra Daniela por agresión, allanamiento y robo. El oficial que me atendió fue comprensivo, pero me advirtió que estos casos pueden ser difíciles de probar. Aún así, accedieron a investigar. 2 días después de presentar la denuncia, 2 oficiales fueron a la casa de Daniela para interrogarla. Según la policía, ella se mostró hostil y se negó a cooperar. Cuando mencionaron la posibilidad de conseguir una orden de registro, admitió haberme cortado el cabello, pero afirmó que Eric le había dado permiso. Negó haberse llevado mis joyas. Los policías pidieron hablar con Eric,
quien al principio trató de defender a su madre, pero ante la posibilidad de verse involucrado en cargos por encubrirla, admitió que Daniela se había llevado mis joyas y otras cosas de nuestra casa durante años. Incluso reveló que Daniela tenía una habitación de invitados en su casa donde guardaba todo lo que había sacado de la nuestra. Artículos pequeños de los que ni siquiera me había percatado, como una taza que usaba cada mañana, una bufanda que Eric me regaló hace 2 Navidades y hasta fotos familiares donde mi cara aparecía rayada. Con las declaraciones de Eric y mías, los oficiales consiguieron una orden de registro para la casa de Daniela. Lo que encontraron fue perturbador. Daniela había recopilado objetos no solo míos, sino también de todas las novias anteriores de Eric. Había diarios donde documentaba los supuestos crímenes que, según ella, esas mujeres habían cometido contra su hijo, la mayoría basados en interacciones normales que ella transformaba en algo siniestro. Había cientos de fotos de Eric con distintas mujeres, y en todas, las caras de las mujeres estaban tachadas o cubiertas con marcador negro. Lo más inquietante fue que encontraron un plan detallado para alejarme de Eric. Incluía los pasos que ya había dado, difundir rumores de que yo lo engañaba, cortarme el cabello, robar objetos de valor, y pasos que planeaba dar en el futuro, como sabotear mis métodos anticonceptivos y colocar cámaras ocultas en nuestra casa. La policía arrestó a Daniela por varios cargos, entre ellos agresión, allanamiento, robo y acoso. La dejaron en libertad bajo fianza al día siguiente, con la condición de que no tuviera contacto ni conmigo ni con Eric. Cuando Eric se enteró de las pruebas encontradas en casa de su madre, se horrorizó. Volvió al apartamento de Sara, esta vez con una carta de un terapeuta confirmando que había comenzado terapia para enfrentar años de manipulación por parte de su madre. Me rogó que considerara la reconciliación, prometiendo que ahora sería diferente porque comprendía por fin la magnitud de lo que había estado ocurriendo. Acepté reunirme con Eric en una cafetería para hablar. Llegó antes y me esperaba con una taza de café. Lucía mejor que la última vez que lo vi, afeitado, bien vestido y descansado. Deslizó una pequeña caja por la mesa, y dentro había una llave de un apartamento nuevo. Explicó que se había mudado de nuestra casa la semana anterior, porque no podía seguir ahí después de lo que pasó y de cómo me había traicionado. Admitió que había sido un cobarde, que había tenido tanto miedo de la desaprobación de su madre que permitió que me maltratara en varias ocasiones. Reconoció que su actitud no respondía a una preocupación materna normal, sino a algo obsesivo y controlador, y que él había sido ciego a ello porque era lo único que conocía. Le pregunté por qué no me advirtió cuando su madre salió de la casa esa mañana, o por qué no volvió enseguida para asegurarse de que yo estuviera bien. Su respuesta me dejó en shock. Admitió que había vuelto a casa poco después de que Daniela se fue y vio lo que me había hecho en el cabello, pero tuvo demasiado miedo de despertarme y enfrentar la situación. En lugar de eso, regresó a su trabajo, esperando que yo culpara a alguien más o creyera que era un allanamiento al azar. Solo cuando lo llamé directamente se dio cuenta de que no podía seguir ocultándolo. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Casi podía comprender que Eric hubiera sido manipulado por su madre toda su vida. Incluso podía considerar perdonar que le abriera la puerta de nuestro hogar sabiendo que ella tenía malas intenciones. Pero no podía perdonarle que viera lo que me había hecho y que, en vez de apoyarme, prefiriera huir. Le devolví la llave del nuevo apartamento y le dije que quería el divorcio. Su rostro reflejaba una devastación total, pero asintió y dijo que lo entendía. Prometió facilitarme las cosas en el proceso. Mientras me marchaba de la cafetería, Eric me preguntó si creía que debía mantener contacto con su madre. Le dije que esa era su decisión, no la mía. Pareció decepcionado por mi respuesta, como si aún esperara que alguien más le indicara qué hacer. La semana pasada encontré mi propio apartamento y me mudé del de Sara. Es pequeño, pero está limpio y bien iluminado, con ventanas grandes y un pequeño balcón donde puse algunas macetas. Mis nuevos vecinos son una pareja jubilada que me regaló una lasaña casera de bienvenida. La investigación policial contra Daniela sigue en curso. Mi abogada cree que hay suficientes pruebas para que el caso llegue a juicio, pero podrían pasar meses antes de que eso ocurra. Mientras tanto, conseguí una orden de alejamiento temporal contra Daniela. Eric ha cooperado con el proceso de divorcio. No está impugnando nada y ha aceptado mis condiciones sobre la división de nuestros bienes. Su única petición fue que me quedara con nuestro perro Max, diciendo que no podría cuidarlo adecuadamente mientras trabaja en sus propios problemas. Max se ha adaptado bien al apartamento y disfruta de nuestras caminatas diarias en el parque cercano. Mi cabello está empezando a crecer de nuevo. Sigue muy corto,
pero la estilista dice que se está emparejando. He recibido muchos cumplidos por mi nuevo estilo. Varios creen que me lo corté así a propósito. No los he corregido. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y 6 meses desde la mañana en que desperté y descubrí mi cabello cortado. Muchas cosas han cambiado en este tiempo. El divorcio se finalizó el mes pasado. Fue un proceso bastante sencillo gracias a la cooperación de Eric. Vendimos la casa y dividimos las ganancias. Yo usé mi parte como pago inicial de un pequeño adosado más cerca de mi trabajo. Eric se mudó a otro estado por un nuevo empleo. Antes de irse, vino a despedirse. Lo vi más saludable que en muchos años. Me dio las gracias por presentar la denuncia contra su madre, ya que eso lo obligó a enfrentar la realidad de su comportamiento y de su propio rol en permitirlo. Me contó que sigue con terapia en su nueva ciudad y que se unió a un grupo de apoyo para hijos adultos de padres manipuladores. También me explicó que a Daniela le diagnosticaron un trastorno de la personalidad durante la evaluación psicológica en el proceso judicial, algo que le ayudó a entender que lo que ella hacía no era normal ni su culpa. Sin embargo, reconoció que su falta de límites había contribuido a que ella siguiera con sus patrones destructivos. En cuanto a Daniela, aceptó un acuerdo con la fiscalía la semana pasada. A cambio de declararse culpable de cargos reducidos, recibió 2 años de libertad condicional, tratamiento psicológico obligatorio y una orden de alejamiento permanente que le prohíbe contactarme. También tiene la obligación de costear mi terapia para sobrellevar el trauma que me provocó su agresión. El giro más sorprendente vino de parte de Kyle. Al enterarse de lo sucedido, se puso en contacto conmigo y me contó que Daniela se había comunicado con su pareja, Michael, durante la visita de Kyle a nuestra casa. Le dijo a Michael que Kyle y yo teníamos una aventura, llegando incluso a enviarle mensajes de texto falsificados como prueba. Michael, que conoce bien a Kyle, le mostró de inmediato esos mensajes, y Kyle se enfrentó a Daniela por teléfono, amenazando con medidas legales si seguía difamando. Kyle no me contó nada en su momento porque no quería crearme problemas con la familia de Eric. Su revelación explicó por qué Daniela se aferró tanto a la idea de que yo engañaba a su hijo. No fue por nuestro inocente almuerzo, sino por su propia historia fabricada que Kyle ya había desmentido. Al ver que no podía separar a Kyle de Michael, fijó sus esfuerzos en convencer a Eric. El mes pasado recibí una carta inesperada de Jessica, la novia de Eric en la universidad. Se enteró del caso por un conocido en común y quiso compartir su experiencia. Según Jessica, Daniela desplegó tácticas similares durante su relación con Eric. Difundió rumores sobre ella en su trabajo, lo que ocasionó que perdiera un ascenso, y además irrumpió en su apartamento para destruir fotos familiares y recuerdos. Cuando Jessica trató de contárselo a Eric, él se negó a creerlo, y eso los llevó a la ruptura. En la carta, Jessica incluyó la forma de contactar a otras 2 mujeres que habían salido con Eric antes que yo. Hablé con ellas y ambas relataron historias parecidas. A una le vandalizaron el auto, otra tuvo la desaparición de su gato y luego descubrió que Daniela lo había llevado a un refugio de otra ciudad, diciendo que era un animal callejero. En todos los casos, Eric negó o minimizó la implicación de su madre, lo que finalmente conducía a que la relación terminara. Escuchar estas historias me ayudó a comprender que lo que me pasó no fue algo aislado ni personal. Daniela tenía un patrón de acosar a las mujeres en la vida de Eric, y Eric tenía un patrón de permitirle hacerlo. Saberlo reforzó mi decisión de divorciarme. Mi vida ha dado giros inesperados desde entonces. El consultorio dental donde trabajaba fue comprado por una empresa más grande, y mi puesto fue eliminado. En lugar de buscar otro empleo de administradora, decidí terminar la carrera de negocios que había empezado años atrás. Ahora curso tiempo completo y trabajo algunas horas en una librería local. También he retomado contacto con amistades con las que perdí comunicación durante mi matrimonio. Al mirar atrás, me doy cuenta de lo aislada que llegué a estar. La interferencia de Daniela no se limitaba a confrontaciones directas, sino también a pequeñas maniobras para distanciarme de mi círculo de apoyo, como programar eventos familiares que coincidían con planes con mis amigos o hacer comentarios negativos sobre la gente que me importaba, sembrando dudas en mi mente. Y Eric respaldaba todo esto, insistiendo siempre en que la familia va primero. Mi cabello ha crecido lo suficiente como para ya no sentirme tan incómoda. De hecho, decidí mantenerlo corto. El estilo me recuerda lo lejos que he llegado y lo que he superado. La experiencia con Eric y Daniela me enseñó lecciones valiosas sobre poner límites y detectar la manipulación.
Ahora soy más cuidadosa con mi espacio personal y con a quien dejo entrar en mi vida. Al mismo tiempo, he aprendido la importancia de mantener el contacto con quienes de verdad se preocupan por mi bienestar. Todavía tengo momentos de rabia cuando pienso en lo que Eric y Daniela me hicieron. Hay noches en las que me despierto angustiada, sintiendo manos fantasma en mi pelo. Pero esos episodios son cada vez menos frecuentes con el paso del tiempo. Hace poco me encontré con el primo de Eric, Kyle, y su pareja, en un restaurante. Me invitaron a cenar con ellos y pasamos horas poniéndonos al día. Kyle mencionó que Eric se había disculpado con él por creer las mentiras de Daniela. Al parecer, Eric está genuinamente arrepentido y sigue trabajando para reconstruir su vida con límites más firmes y relaciones más sanas. Aunque deseo que Eric encuentre paz y sanación, no me arrepiento de haber terminado nuestro matrimonio. Hay traiciones que dañan demasiado como para poder retomar la relación. Ahora me concentro en construir una vida que sea genuinamente mía, sin manipulaciones ni miedo. Por primera vez en muchos años, siento que estoy pisando terreno firme.